Galilea. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Todos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento. Creo que no oramos, ¿verdad? ¿Oramos o no oramos? Bueno, vamos a orar, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y este gozo que es que leer tu palabra. Te pedimos que nos hables nuevamente, Espíritu Santo. Reúnete con nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos como este hombre samaritano que regresó y fue sumamente agradecido por lo que hiciste en su vida. Te damos gracias por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No les digo pueden sentarse porque ya están sentados. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 17, nos habla de estos 10 leprosos. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo está yendo de Galilea hacia Jerusalén, pasando por Samaria. Ahora, si el Señor Jesús estaba en el mar de Galilea, ¿dónde estaba el mar de Galilea? ¿En qué región? De Galilea, muy bien. Y entonces, si él hubiera estado ahí en la región del mar de Galilea, vamos a suponer que estaba en el norte. Normalmente ese era el lugar, viniendo del norte hacia Jerusalén. No es una distancia corta, son 200 kilómetros. 200 kilómetros, de tal manera que durante ese viaje, caminando de 200 kilómetros, tenía que pasar por Samaria. Pueden ver ahí en sus Biblias, en la parte de atrás, que está Galilea, está el mar de Galilea, está Samaria, y dice la Biblia que el Señor Jesucristo, pasando por una de esas aldeas, dice la Biblia, quizás entrando a reposar, quizás entrando a comer, unos hombres se acercaron, y dice la Biblia, se acercaron de lejos. Y estos hombres tenían algo que era muy aparente y era muy visible. Lo que ellos tenían era lepra. Era lepra. Y esta lepra que ellos tenían, por causa de esta lepra, ellos no podían entrar a una ciudad, no podían estar dentro de una aldea, tenían que estar afuera. Y muy posiblemente el Señor Jesucristo, antes de entrar a esta aldea, estos hombres, dice la Biblia, se pusieron ahí de lejos. ¿Por qué? No tenían coronavirus, pero tenían lepra. Estaban hablando de lejos, levantando su voz, diciendo, versículo 13, alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y qué interesante que cada vez que el Señor Jesucristo pasaba por algún lugar, yo creo que cada vez que él pasaba por algún lugar, él ya sabía a quién iba a sanar. Y cuando pasaba por esos lugares, por alguna razón, los hombres que clamaban, como que siempre decían lo mismo: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Normalmente no decían: sánanos. Normalmente no decían: estamos enfermos, ayúdanos, sino simplemente: ten misericordia de nosotros. No sé, quizás sería una buena manera en orar a Dios, amén. Orar y decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí.
Y una persona que dice, ten misericordia de mí, es alguien, yo creo, que se está humillando y está reconociendo, no hay nada bueno en mí, solamente hay pecado, Señor, perdóname. Hay quizás enfermedad, Señor, ayúdame. Quizás hay algún problema, necesito de ti, ten misericordia de mí. Y aquí están estos hombres, tienen lepra, y la lepra no es tan contagiosa como el coronavirus. Es una enfermedad que si saludas a alguien, si abrazas a alguien, es muy posible, muy probable que no se enferme. El riesgo de contagio es mínimo, pero aún así la lepra era algo evidente. La gente que veía a una persona que tenía lepra podía verlo en su piel, podía verlo en su rostro, podía ver las consecuencias de esa lepra. Algunos que no podían ver, llegando a la ceguera, otros aún perdiendo extremidades, dedos, manos, pies, y era algo visible. Y es la primera cosa a la que quiero hablar. Vemos una enfermedad visible. Esta lepra, por causa de esta lepra, estos hombres entonces, dice la Biblia que eran 10. Encontré algo chistoso cuando yo estaba leyendo esto, porque eran 10 leprosos y la primera palabra que ellos dicen cuando hablan con el Señor Jesucristo, le dicen ten. Pero no le dijeron ten we are, ¿verdad? Le dijeron ten misericordia de nosotros. No sé si sea chistoso para ustedes, pero fue chistoso para mí, amén. Y entonces ahí están estos hombres, eran 10 y dijeron ten misericordia de nosotros. Y entonces esa lepra impedía que ellos pudieran estar en la ciudad, y era algo visible, era algo visible. Todos podían ver lo que estos hombres tenían. No podían entrar a la ciudad. Esta lepra es contagiosa, no muy contagiosa, pero era visible. Proverbios capítulo 22 es un versículo que leímos en nuestro devocional, creo ayer. Y Proverbios capítulo 22 dice en el versículo 24: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Para tu alma. Dice la palabra de Dios que hay ciertos pecados los cuales pueden llegar a ser visibles. La ira es un pecado visible. Aunque la quieras esconder, cuando te enojas, ¿verdad? Te pones rojo. Y yo creo que no es malo enojarnos. El problema es cuando nos enojamos sin control. Y hace poco estaba platicando con alguien y me estaba diciendo, pastor, hablé con alguien más y esta otra persona me dijo que usted se enojó y salió de ese lugar enojado. Y yo hablé con alguien y alguien más y dijimos, no puede ser el pastor. Y me preguntó y le dije, ciertamente no salí enojado de ahí, mucho menos encolerizado. Y dice, sí, pastor, yo conozco que usted no se enoja, no me conocen bien. Amén. Hace 15 años le grité a mi perrita, ¿verdad? Y le di unos gritos a mi perrita a medianoche. Y no les voy a contar la historia, pero sí me he llegado a enojar. Sí me he llegado a enojar. Y pero dice la palabra de Dios, mira, no te juntes con alguien que dice iracundo. Pastor, ¿y qué hago si mi esposo es iracundo? Pastor, ¿qué hago si mi esposa es iracunda? ¿Qué hago si es? Bueno, dice la Biblia, no te entremetas ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hay pecados que ciertamente
son ocultos, son invisibles, no los podemos ver. Hay pecados que puede ser, ¿verdad? El robo, si nadie te cacha, pues es un pecado invisible. Pero si alguien ve que estás robando y te agarra con las manos en la masa, es algo visible. Y hay pecados que son visibles. Por ejemplo, el orgullo puede ser visible. Números capítulo 15, versículo 30. Hay pecados que pueden ser visibles. Estos hombres estaban fuera de la ciudad, no podían entrar. No podían entrar por causa de que estaban inmundos. Y aun cuando entraran, si alguien veía en su rostro, en sus manos, lo blanco de su piel y lo rojo en su rostro, y quizás ya aún perdido alguna extremidad o ciegos, la gente hubiera dicho: hey, ¿tú tienes lepra? Y ellos no hubieran podido haberlo escondido, a menos que hubieran sido musulmanes y se taparon todos. Pero hay pecados que, ¿sabes?, no podemos esconder. Y no hay algún pecado, ni un pecado hay que tú y yo podamos esconder de Dios. Cada pecado que tú y yo cometemos, ¿sabes qué? Dios lo puede ver, cada pecado, cada pensamiento, cada pecado Dios lo puede ver. Pero hay pecados que son visibles. La ira es visible, puede ser visible. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Dice la palabra de Dios que el orgullo y la soberbia era causa de muerte. Imagínate, la soberbia, el orgullo. ¿Y cuántas veces quizás podemos nosotros esconder nuestro orgullo y nuestra soberbia? Pero en otras veces no lo podemos esconder. En otras veces el orgullo es algo visible, es algo que tenemos que cambiar, es algo que quizás puede alguien más verlo y te puede confrontar y puede decir: ese es orgullo, pero en ocasiones ni siquiera nos vamos a enterar. Y eres tú quien tienes que hablar con Dios y pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname porque soy un orgulloso. ¿Cuántas veces caminamos con alguien y mis zapatos son nuevos, él trae chanclas y dice: oh, mira, yo soy mejor que esa persona? Y tenemos que recordar: yo no soy mejor que nadie. Yo soy un vil pecador que merezco el infierno. Y el orgullo, dice la palabra de Dios, que puede ser visible. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Estos hombres tenían lepra, no podían entrar a la ciudad, necesitaban ayuda. Y solamente Jesús podía ayudarles. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Será un homicidio algo aparente y visible? Sí, ¿verdad? No puede alguien matar a alguien más invisiblemente. Ahora lo puedes esconder, pero esa persona va a decir: vi cómo sacó el arma, el machete, el cuchillo, yo no sé. Pero dice la Biblia: los homicidios, versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, el maldecir. No solamente maldecir, el repetir una maldición. No voy a preguntar, ¿verdad?, ¿cuántos han repetido una maldición, una grosería, una mala palabra? Pero recuerdo hace años, estando en el instituto, había un hermano nuevo
Y el pastor Alcon le dijo, hermano, usted predique. Ok, ahí estaba bien emocionado el hermano y nos comenzó a contar una historia. Y la historia era que había unos hombres allá en la casa a los vecinos que se estaban peleando y estaban borrachos. Y uno le dijo al otro, tú, tú. Y lo empezó a decir, no había nada malo, ¿verdad? Porque pastor, era honestamente eso era lo que estaban diciendo. Dice la palabra de Dios, maledicencias, no, Dios dice, no lo hagas, no lo digas. Hace años jugando fútbol, nosotros en el mes de diciembre o los primeros días de enero teníamos unas competencias de FIFA, ¿cuántos se acuerdan? Y venían unos hermanos, me decían, pastor, bueno, no voy a decir pastor, ese hermano dijo, yo escuché, dijo una grosería, dijo una mala palabra. Y hay cosas que son visibles y son de mal testimonio. Hace años fuimos llevamos a los jóvenes allá ahora ahí es Valquírico. Y antes era una como ex hacienda, había pasto, había canchas. Llegó después un grupo como de 30, 40 jóvenes. Había un muchacho que estaba predicando. Nos comenzamos a acercar para escuchar. Y la mitad de las palabras que decían eran palabras santas, sanas, hermosas, edificantes. La mitad de las palabras, la otra mitad que decían eran puras groserías. ¿Cuántos se acuerdan hace años de un párroco, un sacerdote en la Ciudad de México que así predicaba? Y salió hace como 20,000 años en las noticias, hace como 10 años, de un sacerdote, y todos decían, no, pues así tiene que ser, porque es la única manera que podemos aprender, decían. Dice la palabra de Dios, ni maledicencias, ni soberbia, la insensatez, versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sabes, hermano, hermana, tienes que limpiar tu corazón. Y lo que limpia nuestro corazón es su palabra. Y tienes que ir y pedir perdón a Dios, porque tenemos un Dios que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Tenemos un Dios justo, pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. A propósito, confesar nuestros pecados no es decirle a Dios, ayer me porté mal, perdóname, sino decirle a Dios, ayer hice esto, y ayer dije esto, y ayer me comporté de esta manera, actué de esta forma y estuvo mal y estoy tan arrepentido, perdóname. Y tenemos nosotros que confesar lo que yo hice, de tal manera que estos hombres tenían algo que era visible y era una enfermedad. Número 2, el Señor Jesucristo les dice ahí en el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ellos pidieron ayuda, misericordia, y el Señor Jesucristo dijo, ok, vayan a los sacerdotes. La Biblia nos explica, no vamos a ir ahí, pero en Levítico capítulo 14 nos explica el procedimiento que tenía que hacer a un leproso en el momento en que quedaba limpio. Si ese leproso estaba fuera de la ciudad y decía, wow, se levantaba un día y decía, wow, creo que ya desapareció la lepra, iba con el sacerdote, aún no podía entrar a la ciudad, el sacerdote tenía que salir y el hombre tenía que atrapar 2 aves. Ahora yo no sé cómo se atrapan 2 aves. Amén. No sé si ponían ahí ¿cómo se llama? Iban a Chedraui, compraban un poquito de alpiste y lo ponían por ahí pero bueno, tenían que traer 2 aves, tenían que matar una, dejar viva la otra, y a la otra junto con cedro y cedro,
eran otras dos cosas más que no recuerdo, hisopo y la vecilla que tenían y la tenían que sacrificar y en un agua corriente mezclar el agua con la sangre y tenían que rociar con a la ave que estaba viva y la tenían que dejar ir, y después el sacerdote le decía: ok, ya hiciste este primer sacrificio, ahora voy a regresar dentro de 7 días, y luego después de 7 días confirmaba el sacerdote, y ahora este hombre leproso aún no podía entrar, tenía que ofrecer otros 2 sacrificios, y ya después de que ofrecía estos sacrificios y después de que ponía sangre en su dedo derecho, acá y acá, tenía que tomar aceite y lo tenía que poner acá y acá y acá, y de lo que sobraba del aceite ahora lo tenía que poner acá y acá y acá, y después si sobraba más aceite lo tenía que poner en su cabeza, y después si sobraba más aceite, ya no recuerdo qué hacían. Era un proceso de reintegración a la sociedad largo. Era lepra, era algo visible, era algo inmundo, y era tan visible y no tenían que salir afuera por robo, los mataban. No tenían que salir afuera por soberbia, los mataban. Pero si tenían lepra, tenían que estar fuera de la ciudad. Era algo muy visible. Hace años en el instituto, como hace 2-3 años, cuando yo estaba en el instituto, amén, uno de mis compañeros, Trini Molina, le dieron deméritos, y cuando acumulaba uno más de 50 deméritos, quedaba uno leproso, inmundo. Uno con 50 deméritos ya no podía hablar con las señoritas. Ahora, era más sufrimiento para las señoritas, porque si querían hablar con uno, no podían hablar con uno, ¿verdad? Y entonces Trini era súper chistoso, era chaparrito, era un muchacho que no tenía pies, tenía prótesis, caminaba medio raro, no podía abrir sus ojos, veía así y caminaba así, siempre andaba sonriendo Trini. Y cuando se subía al camión, Trini en ese entonces había quedado, se le llamaba en campus, y con esos 50 deméritos se subía, y lo primero que empezaba a decía: inmundo, 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 inmundo. Y gritaba, veía a las señoritas: inmundo, inmundo. Y yo le decía: Trini, ya, siéntate por favor. Pero no podía hablar con las señoritas, estaba inmundo, era algo visible. Ya lo hacía más visible. Había otros que les daban 50 deméritos y subían hacia el camión, ¿verdad? Casi. Pero Trini no. Trini: sepa todo el mundo que soy inmundo. Un leproso era inmundo. Y el proceso de reindicación o reintegración a la sociedad era un proceso largo, pero el Señor Jesucristo no les dijo: hey, los voy a sanar y después de sanarlos tienen que ir a ver al sacerdote, sino les dice: vayan con el sacerdote. Hey, les dice: id, muéstrense a los sacerdotes. La Biblia no dice que ellos vieron a Jesús y le dijeron: creo que no has leído Levítico número 14. Y si lo has leído, quizás no nos has visto bien la lepra que tenemos. Estamos, quizás algunos ya no podían caminar, quizás no podían ver bien, quizás no podían ni siquiera sujetar algo por causa de la lepra. Pero cada uno de ellos, al escuchar que el Señor Jesucristo dijo: vayan y muéstrense, id, mostraos a los sacerdotes, dijeron: bueno, pedimos misericordia, Él es Jesús. Y comenzaron a caminar hacia la ciudad para mostrarse a los sacerdotes. Y en el camino fueron sanados.
Y eso nos habla, número 2, de una fe visible. Una fe visible es aquella en donde cuando Dios me dice, haz esto, yo digo, ok, antes de buscar explicación, antes de buscar una prueba, antes de esperar que tú me muestres señal, lo voy a hacer porque pues tú me dijiste que yo lo hiciera. ¿Sabes que es una fe visible cuando tú diezmas? Porque Dios dice, hey, tienes que diezmar y no vamos a leer los versículos de los diezmos porque quizás esa página ya no está en tu Biblia. Pero la palabra de Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí. Y Dios dice, hey, tienes que hacer esto, yo te voy a bendecir. Y por fe tenemos nosotros que obedecer a Dios. Y la obediencia que Dios busca es una obediencia que se demuestra. Es una obediencia que se demuestra con mis obras. Dice allá en Santiago capítulo 2, vamos a ver allá. Santiago capítulo 2 versículo 18. La fe que nosotros tenemos en Dios, ¿sabes qué? Solamente Dios la puede ver. Si tú me dices yo tengo fe, yo no puedo ver tu fe. Pero hay una fe que sí se puede ver y es la fe que se hace visible. Es la fe que a través de tus buenas obras, a través de tu cambio, a través de tu obediencia, a través de tu comportamiento, tú le estás diciendo a Dios, yo tengo fe en ti. Versículo 18, Santiago 2 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si este himnario fuera nuestro corazón y yo digo, yo tengo fe, ¿sabes? No pudiéramos nosotros ver esa fe porque somos humanos. No podemos ver esa fe porque no tenemos una visión X, una supervisión. Ahorita venimos en el carro y me dice mi esposa, oye, mira, ese carro dice que tienen supervisión. Dice, pero ya no la agarré, ¿verdad? Es un carro de supervisión, no es de supervisión. Y estábamos bromeando un poquito. Y entonces, pero no tenemos ojos de supervisión, amén. No tenemos ojos de poder ver la fe de quién es salvo y quién no es salvo. Solamente Dios puede ver nuestra fe. Pero como humanos, ¿sabes lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos ver la fe. Y la única manera de verla es a través de nuestras buenas obras. Por eso dice la palabra de Dios, muéstrame tu fe. Versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien lo haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero ver si realmente tienes fe, dame a tu hijo. Y Abraham, él dijo, sí Señor, tú me lo estás pidiendo, y él fue obediente a Dios. No le dijo, pero Señor, tú me prometiste, ¿qué tal si esto y qué tal aquello? Muéstrame una señal de que vas a resucitar a mi hijo. No, Abraham simplemente dijo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tenía una fe viva, tenía una fe viva. Y cada uno de nosotros, Dios está buscando en nosotros que podamos nosotros demostrar ese tipo de obediencia sin excusas, sin una señal, sin primero que le digamos, pero primero haz tú algo por mí, yo voy a hacer algo por ti. Estos hombres cuando fueron a Jesús y le dijeron, Señor, sánanos, ten misericordia de nosotros, Jesús les dijo, vayan
y ellos simplemente fueron, y fue una fe visible que es la obediencia. Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Versículo 24, vosotros, ¿qué dice ahí? Veis. ¿Sabes qué? La única manera de ver la fe es las obras. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Delante de los hombres, la única manera que puedes justificar que tú eres salvo, ¿sabes qué? Son tus obras, es tu obediencia, es la manera que tú respondes a Dios. Es una fe visible, una fe que transforma, una fe que proclama, una fe que le habla a alguien más, una fe que predica, una fe que dice, Señor, yo voy a ser obediente a ti. Y ellos tuvieron esa fe. Número 3, vemos no solamente una fe visible, vemos un cambio visible. Cuando ellos iban caminando hacia a los sacerdotes, dice la palabra de Dios que fueron sanados. Y ahora no solamente podíamos nosotros ver su obediencia, sino ahora podemos ver un cambio total en sus vidas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 5, 17, y hay algo que nosotros debemos de hacer después de haber puesto nuestra fe en Jesús. Debemos nosotros como dice acá, 2 Corintios 5, 17, ahora somos nuevas criaturas. Vamos a leerlo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no estaban enfermos, ya no tenían lepra, ya se podían mover mejor, ya ahora caminaban diferente. Quizás cuando vinieron a Jesús tenían la ropa les molestaba, el sol les molestaba, tenían una manera de andar diferente, no podían caminar bien, no podían ver bien, no podían sujetar las cosas bien, pero después de que fueron sanados, ahora podían correr. Ahora podían caminar diferente, ahora podían aún acercarse a alguien y decir, hey, ya te puedo abrazar porque ya no tengo lepra. Cuando se acabe este virus nos vamos a abrazar todos, amén. Ok. Efesios 4:22 dice, vamos a ir a Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice la Biblia, vivíamos en una manera de vivir pasada. ¿Y pasada está en el futuro o está en el pasado? En el pasado, amén. Y dice la Biblia, tu manera de vivir pasada que se quede allá. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Tenemos que quitarnos y despojarnos ese viejo hombre que no quiere obedecer, que no quiere hacer caso a la Biblia, que quiere seguir en la manera pasada, que no quiere orar, que no quiere hablar con Dios, que no quiere vivir por Dios. Y dice la Biblia, ponte ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 5, Efesios 4:25, perdón. Por lo cual desechando, ¿qué? La mentira. Ahora debe de haber un nuevo hombre. Cuando la gente ve, ya no ve al ladrón, ya no ve al mentiroso, ya no ve al mujeriego, ya no ve a aquel rebelde, ya no ve a aquel orgulloso, ya no ve al que se enoja y comienza a gritar. Ahora ve a alguien diferente, ahora ve a alguien que se comporta, ahora ve a alguien que camina diferente, ahora ve a alguien que es honesto, ahora ve a alguien que dice la verdad, ahora ve a alguien que hace el bien y no se la pasa allá
ha metido como antes en el bar, en el baile, haciendo cosa y media, sino ahora se la pasa metido en la iglesia, sirviendo al Señor y levantando manos santas para Él. Y entonces dice acá, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice que enójate, pero no dejes que tu enojo te controle, que no se salga de control, no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si hurtabas, dice ahí, ya no hurtes. Sino trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De tal manera que estos hombres, ahora había un cambio visible en ellos. Ya no había lepra, ya no había algo raro. Ahora su piel, como Naamán, ¿se acuerdan? Ahora era como la piel de un bebé, suavecita. Hasta gente a lo mejor decía, no, Mauricio, déjame tocar tu piel, ¿puedo? Si se llamaba Mauricio. O Santiago, porque era de Samaria. Y llega ahí, ¿verdad? Dice la Biblia que regresando a Lucas. Vamos a regresar a Lucas capítulo 17 y dice ahí, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando nosotros, el Señor Jesucristo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y entonces pongo mi fe en Cristo y soy salvo, un reflejo de la salvación, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 16, el carcelero ahora se bautiza. ¿Por qué? Porque había un cambio visible en su vida. Algo había diferente en él. Ya no había una carga, ahora había una sonrisa. Ya no había un rostro que estaba quizás enojado o cargado o con presión y tensión, sino ahora él sabía que Cristo le había salvado y había una vida diferente. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, fueron limpiados. Versículo 15, y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Pero ¿cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Comenzó a glorificar a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Había un cambio en su vida, pero también no solamente era un cambio visible, sino que era un agradecimiento visible. Y yo sé que cada uno de nosotros le da gracias a Dios de que somos salvos, pero creo que en ocasiones que debemos de decírselo más a Dios. Cuando nosotros expresamos nuestro agradecimiento a Dios, suceden algunas cosas. Una, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando somos agradecidos? Número uno, es la voluntad de Dios. Estamos nosotros haciendo su voluntad. Cuando tú y yo le damos gracias, y dice la Biblia, no solamente dale gracias cuando te encuentras 20 pesos, o cuando no te has enfermado, o cuando todo va bien, dale gracias en todo. Cuando te enfermas, cuando se te pierde el dinero, cuando algo pasa y sucede en tu vida. El hermano Tim el día domingo dice, nos predicó que si hay una tribulación, hay que darle gracias a Dios, porque atrás
paz, debe de haber una bendición y debemos nosotros de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y parte de hacer de la voluntad de Dios es siendo agradecidos. ¿Qué más pasa? Número 2, cuando nosotros damos gracias, nos recuerda lo bueno y maravilloso y bondadoso que es Dios. Podemos recordar que Dios es misericordioso y cuando le decimos, Señor, gracias, el día de hoy te doy gracias porque me has salvado. Y recuerdo lo bueno que es Dios. El diablo es bueno para decirme que Dios no es bueno. Cuando vino con Eva, le dijo, ay, con que Dios te dijo esto. Eva sabía que Dios es bueno. Eva sabía que Dios es misericordioso. Eva sabía que Dios es un Dios de amor. Pero cuando el diablo vino y le dijo, no, mira, con que Dios hizo esto y esto y esto, es que Dios no quiere la bendición para ti. Pero cuando tú te levantas y le dices al Señor, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esto y esto y esto y esto y esto, tú estás confirmando y recordando que Dios es bueno y le estás diciendo al diablo, no importa lo que tú me digas, Dios es bueno, es misericordioso, y le estamos dando gracias a Dios. Número 3, cuando nosotros le damos gracias a Dios, nos anima y nos fortalece para seguir adelante. Cuando yo soy agradecido, no solamente estoy recordando que Dios es bueno, no solamente estoy haciendo su voluntad, sino que me anima. Hay algo aquí adentro que me anima. Por ejemplo, si tu hermano, esposo, comienzas a dar gracias a tu esposa por, no sé, hizo la comida, te hizo tu mejor comida, planchó tu camisa, ya no se puso la mascarilla de aguacate, y tú comienzas a ser agradecido y dices, gracias, oye, gracias por esto y gracias por aquello. Hay algo que te anima a ti. Te anima para decir, yo voy a seguir en este matrimonio, amén. Y nos ayuda. Y cuando estamos nosotros contando nuestras bendiciones, al terminar de contar tus bendiciones, no vas a terminar desanimado. Conté 20 y estoy bien desanimado y ya no quiero seguir adelante. Esta vida cristiana y el ser cristiano y esto, no. Empieza tú a dar gracias y contar tus bendiciones y contar las razones por las cuales puedes estar agradecido. Y después de 3, 4, 5, 10 cosas y más si las apuntas, más si las anotas, te anima. ¿Te has levantado alguna vez desanimado? Cuenta tus bendiciones y dale gracias a Dios. Comienza a hacer una lista. Señor, gracias por esto. Gracias por esto también. Y gracias por esto también. Hasta a lo mejor por cosas tan sin significado. Gracias porque puedo oler. ¿Cuántos no pueden oler ahorita? Y ahorita la mitad de todos levantan la mano, ¿verdad? Hay 2 por lo menos. La hermana Hannah y mi esposa no puedo oler. Y por eso no me he bañado en los últimos 10 días. Amén. Pero cuando nosotros somos agradecidos y nos levantamos desanimados y comenzamos a contar las cosas por las cuales Dios ha sido tan bueno en nuestra vida, nos ayuda a seguir adelante. Ya nos olvidamos de esos problemas, porque podemos contar nuestros problemas, pero qué mejor que contar las cosas por las que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Y número 4, ¿qué más hace cuando nosotros estamos agradecidos? Dios se agrada. Así de sencillo. Tú ve con quejas y quejas y quejas a Dios y te levantas y le dices, ay, pero me quejo de esto y me quejo de aquello y me quejo de aquello. Dios va a decir, ok, ya no te va a dar nada.
Viene uno de tus hijos y se empieza a quejar de esto y esto y esto. Y tú dices, pues vete mejor. No quiero escuchar tus quejas. Pero escuchas a alguien que es agradecido. Quizás viene un misionero y viene y se comienza a quejar y quejar y quejar. Y yo ya estaba pensando, la iglesia, que lo íbamos a apoyar, pero tanta queja, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, pues no lo vamos a apoyar, se la pasa quejando. Pero viene otro misionero y dice, gracias a Dios pasó esto, y gracias a Dios pasó aquello, gracias a Dios perdimos el bote en el que íbamos después de 13 horas, 13 o 17. 13 horas de camino y se destruyó y casi nos morimos, pero gracias a Dios. ¿Y qué dices tú? Pues es digno de que lo apoyemos porque está agradecido. ¿Sabes? Cuando tú y yo le damos gracias a Dios, Dios dice, ok, estás agradecido porque perdiste tu trabajo y no hay que comer. ¿Sabes qué? Te voy a mandar una semita poblana. Amén. Te voy a mandar más bendición. Cuando tú eres agradecido, Dios se agrada y te da más. Te da más bendición. Y entonces regresó uno y era samaritano. Y un samaritano fue con este judío, Jesús, y le dio gracias. ¿Sabes que el samaritano normalmente es orgulloso hacia los judíos? Pero él sabía, ¿verdad?, que tenía que darle gracias a Dios. Regresó gritando y dando gloria al Señor y diciendo ¡oh! ¡Oh! Y brincando y la gente decía, ¿no ese es el leproso? Y llegó gritando y corriendo y diciendo gracias, y se postró a sus pies. Y le dijo Jesús, ¿no eran ustedes 10? Pero no lo decía por él, lo decía por toda la gente que estaba alrededor viendo. Y entonces le dijo ahí que se postró rostro a tierra, y él dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino, no le dijo sino tú, le dijo sino este extranjero, hablando a toda la gente que estaba ahí. Este extranjero, y estaba diciéndoles, ustedes no son extranjeros, ustedes no son samaritanos. Él sí es samaritano, pero miren, él está aquí humillado dándole gracias a Dios. Y ustedes que son judíos y ustedes que son del pueblo de Dios, ¿cuánto más deberían de darle gracias a Dios? ¿Sabes? Dice la Biblia que debemos de ser al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Y al que se le ha perdonado un poco, a veces no se da cuenta de cuánto debe de amar. Y nosotros vamos a hacer una comparación. Vamos a suponer que somos nosotros judíos. Y viene un hombre adicto a los pies de Jesús. Y Dios cambia su vida. ¿Y cómo va a estar? Va a estar gritando y diciendo, ¡oh, Dios me salvó! Y nosotros, que deberíamos de estar bien agradecidos, como que nos quedamos así diciendo, ¿y eso qué? Yo creo que más o menos eso estaba pasando aquí. Un grupo de judíos
que deberían de darle gracias a Dios en todo tiempo y estar agradecidos porque Jesús el Salvador vino, a los suyos vino, y dice la Biblia, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este samaritano vino, regresó y dijo, Señor, gracias. Y todos aquí que estaban dijeron, ¿y ese loco qué? Y el Señor Jesucristo dijo, ¿saben? Él es extranjero, él es samaritano, está agradecido porque Dios lo salvó. ¿Ustedes están agradecidos? ¿Tú estás agradecido? ¿Sabes? Creo que debemos nosotros de darle más gracias a Dios por su salvación. Amén. Más gracias a Dios. Un agradecimiento visible. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la salvación y la vida eterna que tú nos das. Y ciertamente tuvo que venir un samaritano, un extranjero, una persona que tú lo salvaste y de una manera extraordinaria estaba agradecido